Hola chicos, ¿me escuchan? Hola, buenas noches. ¿Se me escucha, Lionel? Doctora, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Sí se me escucha, Bien, Paola. gracias. Sí se me Se le escucha. escucha distante, doctora. Ya, ok. A ver, veamos. Ahí, Ahí se le escucha mejor. ahí se me escucha mejor. Perfecto. Sí. Muchas gracias. Muy bien. Doctora, Dígame, doctora, le dígame. molesto. No, Oiga, dígame. ya, es referente a lo que ayer le mencionaba una compañera sobre la tarea. Yo igual subí mi tarea y le dejé una notita, no sé si de pronto usted la pudo leer No, y no, no apelo a me su llega, sensibilidad, no me ha llegado apelo a ningún su sensibilidad. mensaje. Ahorita acabo de entrar Eh, a la plataforma y no me ha llegado ningún mensaje, pero lo voy a revisar, no te preocupes. sí, no se Sí, amerita. sí, sí, Apelo a tranquilo. tu sensibilidad por eso. Ya veo Está que bien. tenemos ahí dos tareas más que nos ha asignado para tomar en Sí, consideración extra a los compañeros. eh, La notita la puse en el cuadrito de observaciones, algo así, cuando uno sube las asignaciones de las tareas. ya, entonces está en otra parte. Ya, ok, perfecto. No hay problema, yo la Por reviso. ahí, sí, por favor, doctorita. Gracias. Ya, está muy bien, no te preocupes. Bien, déjame por favor que necesito subir. ¿Dónde estamos? Anda. No sé qué le pasa a Zoom, está un poco complicado hoy día. Va y viene, va y viene. Bueno, voy a subir un poco la luz para que me puedan ver mejor. Hoy en la mañana estuve con un problema en un ojo y tenía que estar sí, con poca luz. Ahorita ya puedo subirle. Bien. Bueno, vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. Ayer hablamos, nos quedamos hasta la clasificación doctrinaria, ¿verdad? De, de lo que era el derecho tributario. Bueno, hoy vamos a tratar un poquito más a profundidad otros temas también relacionados con la materia de derecho tributario, es decir, con esta conceptualización y con lo que tiene que ver pues con un poco lo que la doctrina plantea sobre los tributos, ¿no? Entonces, bueno, si el derecho tributario pues está dirigido justamente a estos tributos, ¿no? Porque ya lo vimos, que están en el ordenamiento jurídico y que aparte de eso tenían que cumplir los principios constitucionales que vimos y que también están, digamos, establecidos en nuestro Código Orgánico Tributario. Bueno, resulta ser que nosotros tenemos el tema de los tributos que como les comentaba en el curso de la mañana, ¿no? Que también veíamos este tema, les decía, bueno, si recordamos tiempos atrás, ¿no? En las épocas de la esclavitud, en las épocas digamos, en épocas republicanas, ¿no? O en épocas que eh, desde la antigüedad, ¿no? En Roma también, ¿no? Y bueno, y otros pasajes históricos eh, que ustedes ya los tienen que haber, digamos, visto en derecho romano y otras legislaciones, ¿no? Por ejemplo, como derecho marítimo, ¿no? En el derecho marítimo, por ejemplo, arribar a puertos implicaba pagar tributos, ¿no? La entrada a un puerto, ¿no? Entonces, desde ahí viene esa concepción. Pero fíjense ustedes que el antecedente es que ya por el año 62 antes de Cristo se hablaba de tributos. Entonces es bastante antigua esta institución denominada tributos y por eso derecho tributario, ¿verdad? En su evolución, ¿no?
o en los cambios o transformaciones que se daban alrededor de esta materia. Bueno, para empezar, nos dice la doctrina que la palabra tributo es una palabra latina que significa carga, gravamen, imposición. ¿Sí? Por eso es que nosotros hablamos de las imposiciones tributarias o los gravámenes, ¿verdad? Que puedan estar alrededor de actuaciones, actividades que ya las hemos venido revisando cuando hablé de los hechos imponibles, ¿verdad? Bueno, pues ese era el significado de esta palabra tributum. Como un concepto escogido, el concepto que tiene Fleiner, ¿sí? Eh, en decirnos que, fíjense ustedes, porque tiene varios componentes, ¿no? Y a mí siempre me gusta citarlos y también reflexionar sobre la terminología que usa pues en este concepto, ¿no? Bien, entonces en primer lugar me dice, es la prestación pecuniaria. Quizás muchos dirán que es un poco redundante o que quizás no necesito decir que sea pecuniaria, pues no, sí, definitivamente tenemos que decirlo, esclarecerlo, establecerlo, porque yo les digo, ¿no? Quizás a alguien se le puede ocurrir que el día de mañana yo soy ganadero, tengo una hacienda ganadera pequeña, tengo 4 o 5 vacas y resulta ser que esas 4 o 5 vacas me producen leche y yo vendo queso, hago queso. Y entonces resulta ser que esa venta y demás, pues me produce cierta cantidad de dinero y yo tengo que pagar los impuestos sobre, digamos, los productos que puedo vender, ¿no? Y bueno, entonces, si yo no tengo liquidez o no tengo el dinero, ¿verdad? Porque lo tengo que utilizar en reinvertir, en quizás comprar nuevos, mis primos que son agrónomos le dicen los chivitos, ¿no? A los terneritos, ¿no? A las crías de las vacas. Entonces tiene que comprar otros chivitos nuevos para que sean vacas o vaconas, pues, productivas, ¿no? Lecheras, vacas lecheras. Entonces, no es que yo voy a ir con una vaca, ¿no? Al servicio de rentas internas y tocarle la puerta y decirle, aquí le dejo una vaca en garantía que cuesta lo que yo tengo que pagar en tributos. Por eso es importante saber que los tributos se pagan en dinero, ¿sí? Y es la representación de lo pecuniario, ¿verdad? Eh, Fíjense que dice que el Estado u otros organismos de derecho público exigen en forma unilateral. Pues bueno, habíamos hablado ya y yo les había mencionado que los tributos, eh, si hablamos de Estado, hablamos de un todo, ¿no? Pero que lo vamos a dividir en los que son los gobiernos seccionales, el gobierno nacional, ¿sí? Y de esa manera un poco poder identificar a las distintas administraciones o la estructura de la administración tributaria, ¿sí? Que pueden ser, pues, el servicio de rentas internas, los municipios, los consejos provinciales, las empresas públicas, ¿no? Y cualquier otro tipo de servicio que, por ejemplo, las concesiones dadas a las carreteras, ¿no? Esas concesiones que son servicios prestados también, también el peaje que es considerado también una carga o un gravamen, o una imposición, definitivamente estará a cargo de un privado, imagínense ustedes, ¿no? Es posible eso, ¿no? Entonces, por eso es necesario identificar y por eso es importante delimitar, digamos, en el concepto de tributo, ¿no? ¿Quién es ese ente recaudador, ¿no? Y claro, es una obligación unilateral, ¿no? Yo les había explicado y les había dicho que existía toda una clasificación de las obligaciones dentro de lo que era el derecho romano y también, o sea, lo vimos en el derecho romano y también lo hemos visto en el derecho civil, ¿no?
Y bueno, y las obligaciones pueden ser a plazo, bajo modalidad, bajo condición, obligaciones condicionales, ¿sí? Pero también pueden ser obligaciones unilaterales o bilaterales, ¿verdad? Pues la bilateralidad, pues es la que siempre prima, es decir, prestaciones o condiciones o situaciones recíprocas, ¿no? Entonces, yo siempre digo que en la obligación, en esa relación de la obligación tributaria, sí, no solo el contribuyente es el que tiene que estar, digamos, siempre al día o presto a cumplir todo. No, la administración tributaria también tiene obligaciones, ¿sí? Tiene obligaciones que le debe de facilitar al ciudadano o al contribuyente en tener los sistemas de simplificación, ¿no? De trámites. Eh, de hecho, por ejemplo, hoy día una institución del Estado me mandaba una encuesta, ¿no? Diciéndonos, califíquenos en nuestro servicio en línea, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, siempre están midiéndose los resultados, ¿no? Entonces, son obligaciones de tener una buena prestación del servicio, ¿no? De la recaudación tributaria. Entonces, si bien es cierto, aquí habla de la unilateralidad porque el Estado simple y llanamente recibe el dinero y el obligado es uno, ¿no? O sea, la obligación de pago estará en el ciudadano, en el contribuyente o el denominado sujeto pasivo de la obligación tributaria. Luego dice que, fíjense ustedes, le pone una finalidad y ahí luego viene pues esta parte del numeral 5 que habla de los fines de los tributos, ¿no? Pero estos 6 puntos que son los fines de los tributos los podemos resumir en un solo concepto que está en el concepto que les acabo de poner de Fleimer, ¿no? Y dice, para cubrir las necesidades de los ciudadanos, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo voy a cubrir? Es decir, que cuando hablamos de que no hay tributo sin ley, ¿sí? La ley debe de decir cuál es la finalidad. Fíjense ustedes que para el tema de la aprobación de la ley orgánica de ayuda, de apoyo humanitario, ¿no? Estuvo ese problema, ¿sí? El primer proyecto de ley fracasa porque, fíjense ustedes que se les olvidó al ministro de Finanzas recomendarle al presidente que tenía que poner una finalidad, ¿sí? Entonces, estamos en emergencia, sí, en emergencia sanitaria, sí, ya lo sabemos, pero ¿qué va a hacer usted? ¿Va a hacer hospitales? ¿Va a comprar insumos médicos? ¿Se va a dedicar solamente a traer mascarillas o a producirla o qué? ¿Necesita producir alcohol, fármacos? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Sí? Es decir, detrás de las recaudaciones tributarias debe de haber una prestación, ¿sí? Que vaya a cubrir esas necesidades de los ciudadanos, ¿no? Es decir, estos ingresos tributarios se convierten en las plazas, ¿sí? En los parques, en las canchas, en los centros de salud, en la compra de ambulancias y en las escuelas, ¿no? En infraestructuras, carreteras, eh, bueno, proyectos grandes, ¿no? Todo lo que cubra las necesidades de los ciudadanos. Entonces, los derechos, ¿no? Que están en la Constitución. Entonces, tienen que estar debidamente, digamos, cubrir una finalidad. Muy bien, bueno, ¿y qué tipo de finalidades entonces será la pregunta, ¿no? Y ustedes también se lo preguntarán, ¿no? O sea, bueno, ¿qué finalidades, no? En primer lugar, cuando hablamos de la recaudación de ingresos públicos, ¿sí? Lo vemos en un marco muy amplio, ¿no? No es que el Estado recauda por recaudar, ¿sí? El Estado recauda porque tiene la obligación de transformar o de cubrir esas necesidades de los ciudadanos, ¿no? Unas serán pequeñas, otras serán muy grandes, ¿sí? Otras necesitarán todo un sistema de agua potable, probablemente, o quizás de alcantarillado, y son situaciones bastante complejas, ¿no? Entonces, los tributos tienen como finalidad la recaudación de
ingresos que permitan cubrir esas necesidades de los ciudadanos. Como vimos la parte de la política económica, ¿verdad? Y que ya hablamos cómo funciona y todo lo demás, y el motor, que es el motor que mueve la economía, ¿no? El Estado es uno de los grandes motores que mueve la economía porque demanda muchos bienes y servicios, ¿no? Entonces ahí está el PIB, ¿no? El Producto Interno Bruto, es decir, bueno, compra y adquiere bienes y servicios nacionales o importados, ¿no? Que mueven la economía o la actividad económica, ¿no? Eh, bien, sirve como instrumento de política económica en general y lo vimos porque la Constitución lo establece, ¿sí? Y dice, bueno, pues tiene que ver el crecimiento económico, tiene que ver con la regulación de los precios y con la regulación de los salarios, ¿no? Que eran los tres lineamientos básicos de la política económica que lo vimos pues en días pasados. Luego estimula la inversión y la reinversión, ¿no? Y por supuesto, eh, nosotros habíamos dicho que existían políticas económicas adicionales, ¿no? Como eran la agronomía, como o sea, los temas agrícolas, industriales, eléctricos, energéticos, entre otros, ¿no? Turismo, ¿no? Entonces, efectivamente, necesitamos inyectar capital para, digamos, dar créditos, ¿no? Eh, y poder invertir o reinvertir en determinados sectores para el progreso y desarrollo, ¿no? De nuestro país. Busca el ahorro y su destino para fines productivos y de desarrollo nacional, ¿no? Bien, ustedes recordarán algunos, ¿no? Que en el gobierno del economista Correa, él siempre criticó el tema de los fondos, ¿no? De ahorros, ¿no? Es decir, guardemos una platita en el chanchito, ¿no? Y no hagamos inversión o reinversión, ¿no? Que es lo que verdaderamente, digamos, mueve la economía, ¿no? Entonces, bueno, el ahorro no es malo, ¿no? El ahorro no es malo, todos quisiéramos ahorrar y quisiéramos tener, digamos, que nuestros salarios nos permitan ahorrar, ¿sí? Pese a todo, creo que en este país todavía sí hay personas que pueden hacerlo, ¿no? Y que pueden mejorar sus condiciones de vida. Pero bueno, en todo caso, también el Estado podrá buscar, digamos, un mecanismo de ahorro, ¿sí? Y que sea destinado para los fines productivos, es decir, estimular eh, este, la productividad que puede estar eh, desincentivada o, digamos, en situaciones que puedan pasar por situaciones críticas, ¿no? Como lo pasó, por ejemplo, la banca, ¿no? Al momento en el que hubo ese cierre de la banca, ¿no? Ese uno de los ejemplos, ¿no? Y aparte de eso, también, por ejemplo, la crisis del sector pesquero, ¿no? O del sector camaronero, que tuvo también una época en la que les cayeron pestes y demás, los cafetaleros también, ¿no? En Manabí, Jipijapa era la primera, eh, la primera población que eh, tenía pues una alta demanda o productividad en el café, ¿no? Hoy ya no hay ni rastros, ese pueblo es un pueblo fantasma, ¿sí? Para quienes hayan ido por Jipijapa, lo podrán ver, y sin embargo era un sector bastante productivo, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Hacia allá tenemos que ir y reflexionar y ver y cambiar este cuadro, ¿no? Y tal vez retomar que estas tierras pues tienen esa virtud, ¿no? De poder ser productivos y, y que llegue un gobierno que realmente, digamos, mire o ponga sus intenciones o finalidades, ¿verdad? En poder direccionar quizás recursos para esos fines productivos, ¿no?
obtener las exigencias de estabilidad y progresos sociales, ¿sí? Bueno, el progreso social, pues como les decía, está dentro de el cumplimiento de los derechos que la misma Constitución establece y pues por lo tanto, si el Estado puede cubrir, vuelvo al concepto de Fleiner, eh, cubrir las necesidades económicas, ¿no?, de los ciudadanos, pues entonces estará cumpliendo con eso, ese progreso social, ¿no? El avance, ¿no? El avanzar, el poder desarrollarse, el poder mejorar las condiciones, el poder tener mejores resultados, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que ahora último se han podido aprobar justamente fue una reforma para el sector camaronero, ¿no? Ellos pudieron, digamos, identificar como gremio algunas condiciones, sí, que afectaban sus negocios y que no les permitía ser competitivos, sí, y entre esos también algunos temas de regulaciones, ¿no? Es decir, de procesos regulatorios que estaban obsoletos o realmente eran inaplicables, sí, o inmanejables, y los pudieron reformar. Entonces, el sector camaronero hoy en día tiene unas nuevas reglas, sí, que pudieron cotejar y que van a permitir ese progreso social. Y también, de manera indirecta, van a mejorar también sus ventas y por lo tanto los ingresos tributarios, sí, para el Estado ecuatoriano. Entonces, fíjense ustedes cómo esto nos permite, ¿no? El simple hecho de crear normativas que realmente, digamos, regulen estas actividades que conllevarán pues siempre a un progreso social, ¿no? Y finalmente, procurar una mejor distribución de la renta nacional. Y bueno, y aquí viene el gran problema, ¿sí? Este es el gran problema. ¿Por qué? Pues bueno, simple y llanamente porque lo más difícil es repartir, ¿sí? Fíjense ustedes, y yo me reía con el curso de la mañana, ¿no? Porque les digo, a mí siempre me pasan los casos prácticos en vivo y en directo, ¿no? O sea, en tiempo real. Y bueno, y ustedes habrán podido leer en los periódicos y quizás en los noticieros de ayer y hoy que están saliendo a las calles los municipios, sí, porque el Estado no les está entregando sus recursos eh, tributarios, ¿no? De recaudaciones tributarias o ingresos que recibe el Estado de las fuentes petroleras, entre otras fuentes que tiene, ¿no? Su cuota, digamos, de participación económica en el presupuesto, ¿no? Y entonces, ahí es donde viene lo que es la distribución de la renta, ¿sí? Y por tanto, al ocurrir esta situación, pues podemos palpar hoy en día que eh, el gobierno nacional pues está sufriendo los estragos digamos, o las consecuencias del COVID, ¿no? Es decir, la baja recaudación, ¿sí? Y también, digamos, eh, los otros ingresos que pudiese obtener, como por ejemplo préstamos, ¿no? Que no están siendo debidamente movidos y que se nota pues una crisis económica, ¿no? Entonces se torna más difícil y más complejo porque evidentemente pues estamos hablando de una situación crítica que vive no solo nuestro país, sino el mundo entero, ¿no? Pero distribuir la renta nacional implica que en la recaudación eficiente de esos recursos podamos repartirlos entre todos los ecuatorianos, todas las provincias, sí, unas más grandes que otras más pequeñas que otras, pero poder cubrir las necesidades de todos los ecuatorianos, ¿no? Que esa es la finalidad. Entonces, a eso se refiere con procurar una mejor distribución de la renta nacional. Es decir, poder llegar y poder hacer que más ciudadanos se sigan incorporando a los planes, proyectos, programas que el Estado planifica durante los 4 años del ejercicio presidencial, ¿no? O político que sea de turno y que está dentro de su plan de trabajo, ¿no? Entonces, si queremos casa para todos,
pues no todos van a tener casa, sí, porque unos ya tienen y otros quieren tener, sí, pero digamos satisfacer a la mayor cantidad de personas que puedan acceder a una vivienda, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, ese es el fin de poder llegar a una distribución de la renta nacional, ¿no? El poder acceder a la educación, ¿no? Y también vimos como un tema conflictivo y actual hace poco que por el tema de la crisis económica producida por el COVID particularmente, se tuvieron que tomar medidas de recortes en los presupuestos universitarios, ¿no? Pese a que la ley y la Constitución es clara y dice que no se puede recortar ni salud ni educación, todo lo contrario, tiene que incrementarse, ¿sí? Porque la demanda es en crecimiento y no de decrecimiento, o sea, es decir, de que va hacia atrás, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que eso es importante conocerlo, saberlo, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con el fallo de la Corte Constitucional en la que permitió que se haga el recorte, porque para mí es un derecho que no puede retroceder, ¿no? Y hay muchos chicos que hoy en día, de nuestra universidad inclusive, que no han podido tener acceso a continuar con sus estudios por la situación económica que actualmente vivimos, ¿no? Que no pueden tener una computadora o que se conectan a través de un cyber y que hoy tienen para conectarse y mañana no, ¿sí? Entonces, eso implica que no hay una distribución de la renta nacional de manera adecuada, ¿sí? Y que tenemos que hacer como Estado, ¿sí? O lo que le corresponde hacer al Estado, porque fíjense ustedes que este derecho tributario Miss, está aplicado, dígame. le quería hacer una consulta. ¿Qué sucede cuando la Corte Constitucional, bueno, falla eh, de forma ilegítima, Ya. o sea, en contra de los principios constitucionales? A qué órgano ya se podría recurrir? Lógicamente es el último órgano aquí de manera para proteger los principios, pero si ya falla de forma ilegítima, ¿cómo más uno podría defenderse? Bueno, fíjate que lamentablemente Por sabemos ejemplo, lo que que usted me está diciendo. sí, claro. Bueno, definitivamente la Corte Constitucional es la que tiene la competencia para poder hacer las interpretaciones, ¿no? Y aclaraciones de la norma. Eso se lo estableció en la Constitución del 2008, que es la competencia que se le dio, e inclusive es, digamos, como que es la última instancia, ¿no? Antes era hasta la casación, hoy en día tenemos también acceso a que pueda ser revisado por algún aspecto constitucional que pueda ser, digamos, trastocado dentro de un proceso judicial, pues podrá ir a la Corte Constitucional. Sin embargo, Anthony, déjame decirte que esa respuesta, ¿sí? Es complicada, ¿no? Porque si es ya de última instancia, ya no debería de existir nadie que pueda cotejarla o pueda enmendarla, ¿no? Y nos quedamos con esas sentencias en donde están trastocados los derechos, ¿sí? O los principios constitucionales, ¿no? Interpretados al criterio de quienes estén, digamos, de turno dentro de esto. Esto es un problema bastante grave, complejo, ¿sí? De hecho, el día de ayer que hubo un evento en la universidad y que tuve la oportunidad de asistir, el rector de la universidad lo explicaba muy bien, ¿no? Y él decía que definitivamente todo lo que tenga que ver con acciones de protección, sí, o recursos constitucionales, sí, hay quienes hacen una mala práctica, ¿no? Y lo digo al gremio profesional nuestro, al que ustedes van a pertenecer muy pronto, sí, y que tenemos que ponernos en la mano en el corazón y saber que el momento de acceder a un puesto de juez, tenemos que ir con toda la seguridad, la certeza y la posición de que vamos a beneficiar al país, a todos los ciudadanos, sin mirar los intereses personales o intereses gremiales o intereses de cualquier índole que dañan el sistema
de gobierno, ¿no? O de administración que está establecido dentro de la Constitución. Entonces, Anthony, realmente lo dejo en tus manos, ¿ves? El buscar la solución para poder desvirtuar, digamos, ese último criterio que la Corte Constitucional pues pueda dar como solución y que, como tú bien dices, eh, se encuentre verdaderamente trastocando los derechos de tal forma que no cumpla con el espíritu de la ley, ¿no? De cómo fue creada y demás. Entonces, fíjense ustedes que esos son temas eh, que trascienden, ¿no? Esta carrera no es una carrera solamente de pregrado, ¿sí? Nosotros seguimos creciendo, seguimos estudiando. Mi padre siempre me dijo a mí, bueno, mi padre me engañó, ¿no? En primer lugar, me enamoró de esta carrera, sí, y una vez que me gradué de abogada, yo le dije, bueno, ahora sí voy a descansar de haber estudiado tanto, y me dijo, no, déjame decirte que la novedad es que en esta carrera nunca se deja de estudiar. Y efectivamente empecé otra carrera, la carrera de ir complementando y capacitándome, y bueno, por eso es que mi hoja de vida ya lleva como 20 páginas, ¿ves? Porque he hecho tantos cursos, tantas capacitaciones, y siempre pienso y siento que me hace falta más estudiar, ¿no? Y bueno, y ahora estoy cursando mi doctorado y siento que me hace falta mucho más estudiar para resolver justamente esta pregunta que es muy excelente y muy oportuna, Anthony, porque es una preocupación que todos los juristas tenemos, ¿sí? Que todos los abogados tenemos, y que, digamos, por eso es que hay algún grupo que dice hay que romper ciertos candados que se han puesto en la Constitución, ¿no? Y bueno, el tema es qué poder hacer, cómo revertir, cómo hacer y abrir puertas para revertir puede llegar a tener, digamos, como consecuencia el principio de estabilidad, ¿no? O de seguridad jurídica, ¿no? Y bueno, y eso es un tema bastante delicado, que habría que desarrollárselo de otras formas, ¿no? Quizás nos falte mejorar las redacciones, los compromisos, digamos, o quizás los aspectos éticos, ¿no? Éticos de cada profesional que le toca jugar o participar en un puesto histórico, ¿no? Como es ser juez de la Corte Constitucional, ¿no? Creo que uno de los, así como, digamos, quien es presidente de la Corte, quien es presidente de gremios que son reconocidos, ¿no? O luchadores de derechos, ¿no? Representantes, ¿no? De derechos, pues creo que los jueces de la Corte Constitucional sí juegan un rol o un papel muy importante dentro de la seguridad jurídica de un Estado, ¿no? Que no nos podemos permitir que se politice, ¿sí? O que traiga consigo intereses personales, teorías eh, que no son apropiadas y que quizás no están, fíjense ustedes lo que les voy a decir, no están acorde a la aceptación de la ciudadanía, ¿sí? Y eso es un grave problema, ¿sí? Es un grave problema porque es un problema de gobernabilidad, ¿sí? Un problema de gobernabilidad. Y yo creo que Ecuador tiene un gran problema de gobernabilidad, ¿sí? Somos ingobernables, hay mucha división y es algo que se debe de combatir. Y eso se debe combatir desde aquí, desde las aulas, ¿no? Desde las aulas. Y por eso es que yo siempre, cuando mando a hacer trabajos en grupo, ¿no? Les digo, yo escojo los grupos, ¿sí? Porque todos quieren hacer con el compadre, ¿sí? Pero el compadre no va con usted a trabajar, porque no entran a trabajar juntos, ¿sí? Usted se puede poner un estudio jurídico con el compadre y lo primero que va a hacer es fracasar, porque lamentablemente, como decía mi abuelo sabiamente, que la amistad vaya y venga y la plata que corra, ¿sí? Porque esos son los peores negocios, ¿sí? Entonces, realmente tenemos que prestar atención a estos temas y como te digo, Anthony, muy buena tu pregunta, pero todavía, digamos, seguimos buscando la respuesta correcta
y ver cómo pues, poder hacer que esto pues, funcione, ¿no? De alguna manera. En mi opinión muy personal, ¿no? Y digamos, en mi derecho de libertad de cátedra se los comento, quizás hay alguien que tenga otro criterio, quizás tal vez a favor o en acuerdo, ¿no? De lo que del pronunciamiento que haya tenido la Corte Constitucional, pero en lo particular creo que sí se han trastocado, al menos en el tema de las universidades, sí, porque fíjense ustedes, ¿no? Cuando nos reunimos, sea en reuniones privadas, familiares y demás, o en eventos, eh, digamos, de mucha relevancia, ¿no? Des en cuenta, en el discurso siempre sale, necesitamos educación, ¿sí? Y la pregunta es entonces, ¿por qué sacrificamos a la educación si es parte de la solución? Sí, no debería de hacerlo, ¿no? Entonces eso es como que usted vaya al mecánico de su vehículo y le diga, su vehículo solamente puede usar gasolina súper, ¿sí? Porque ya comienza a funcionar mal la máquina porque la otra gasolina tiene mucho, no le sirve de mucho, ¿no? Y entonces, bueno, le da el remedio a usted y usted le dice, sí, pero yo no puedo pagar la gasolina súper. Sí, tengo que ponerle la Ecopaís, que creo que ahora se llama, ¿no? Tengo que ponerle esa porque esa es la que me alcanza. Sí, entonces usted sabe que tiene un problema permanente. ¿Cuál es el problema permanente? Que su carro siempre va a estar fallando. Sí, entonces o usted sacrifica para tener, para poder conservar, sí, o mejorar lo que tiene, y si no lo hace, pues entonces no espere que mejore. Sí, muy probablemente se irá muriendo poco a poco. Entonces esa es la realidad de nuestro país, ¿no? La educación definitivamente es eh, gran parte de la solución, ¿sí? De los problemas que tiene nuestro país, porque necesitamos un pueblo que piense, ¿sí? Que piense verdaderamente y que no se conforme con lo poco que le puedan decir, que no se deje engañar, ¿sí? Que tenga todas las herramientas para que pueda asimilar cuáles son las consecuencias, mirar más allá, ¿no? Fíjense ustedes que cuando yo estoy bueno, he estado en las entidades públicas y ahora algunos amigos y colegas me llaman, ¿no? Y me dicen, María Fernanda, tengo este problema y los ayudo, ¿no? Entonces yo les comienzo a decir, mira, va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto, ¿no? Entonces yo siempre les hago la broma, ¿no? Así como les digo a ustedes, yo soy una bruja, ¿no? Y justamente ahora que he estado asesorando a un amigo, este, me llama todos los días y me dice, la verdad es que tú eres una bruja, me dice, todo lo que me has dicho pasa. ¿Sí? Y entonces le digo, bueno, es que eso es lo que permite la educación. Y yo le digo, claro, hay que estudiar, le digo, hay que estudiar para que usted pueda entender y poder ver más allá, ¿sí? Y poder adelantarse a los hechos y poder llegar a entender, ¿sí? Cuáles son las consecuencias, ¿no? En las cuales usted puede llegar a estrellarse si usted no pone un alto, si usted no reflexiona, si usted no razona y obviamente busca una solución, ¿no? Entonces, no dejarnos llevar o arrastrar, la vida me arrastra donde quiera, ¿no? Sí, suena muy bonito, poético, romántico, lo que usted quiera, ¿sí? Pero no siempre eso es lo correcto ni lo real. Hay que sentarse a pensar y yo siempre digo que una de las cosas que mi padre me enseñó en esta profesión es que hay que ser mente fría. Y siempre me decía, esto hay que pensarlo con mente fría, ¿sí? Y efectivamente les cuento que en mis test psicológicos, cuando me toca dar las pruebas, ¿no? En los trabajos, me sale que soy una mujer fría y calculadora. Pero eso es entrenamiento, ¿sí? Y por eso yo digo que mi padre me entrenó para esta profesión, consciente o inconscientemente, y digamos, me dio todas las herramientas, ¿no? Para poder llegar a ser, digamos, el profesional que gracias a Dios estoy muy satisfecha de los trabajos que he realizado. Me han realizado profesionalmente y me siento muy
conforme, ¿no? Porque mi trabajo siempre pues ha podido ser impecable, ¿no? No ha sido tachado ni nada. Y entonces eso a uno le da satisfacción, ¿no? Saber que hace bien las cosas. Cuidar su ética profesional, eso es algo que todos ustedes lo tienen que hacer, ¿sí? Y efectivamente, pues solamente estudiando y reflexionando esta materia, pues bueno, todas las materias del derecho, ¿no? En el campo en el que usted quiera desarrollarse, pues podrá lograrlo, ¿no? Entonces, bueno, eh, avancemos con estos 3 últimos puntos que nos toca, que ya tenemos poquito tiempo para poder terminar la clase y tengo otra clase. La clasificación de los tributos, ¿no? Bueno, se clasifican en impuestos, tasas y contribuciones especiales. Ustedes van a hacer un trabajo que está relacionado con aquello, van a revisar un texto que es mm, el manual de Derecho Tributario del doctor José Vicente Troya, en donde él hace una explicación de cómo están, digamos, clasificados los tributos. Bueno, impuesto se le llama a la prestación que se concreta de manera individual, constituido por negocios, actos o hechos que sitúan la capacidad contributiva del sujeto pasivo como consecuencia de su patrimonio y sus bienes, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, negocios, las actividades jurídicas, ¿no? Las actividades, digamos, económicas, ¿no? El que tiene una tienda, el que tiene un minimarket, el supermercado, la farmacia, el abogado, el ingeniero, el arquitecto, el economista, ¿sí? ¿En relación a qué? A su capacidad contributiva, es decir, cuánto gana y cuánto es lo que debe de pagarse, ¿no? Y que está establecido en la ley. Bueno, ¿qué tipos de impuestos? Entonces, ¿de qué tipo de impuestos estaremos hablando? Impuesto a la renta, ¿sí? El IVA, que es el impuesto al valor agregado, ¿sí? El ICE, que es el impuesto a los consumos especiales, las herencias, legados, donaciones, inclusive el ganarse las loterías, ¿no? También tiene, digamos, está grabado, ¿sí? Hay que aportar al Estado con el 14%, me parece que es. Los impuestos que son al comercio exterior, importaciones, exportaciones, que pasan por la vía aduanera, pero sin embargo también están dentro de la clasificación de los impuestos. Y bueno, los impuestos municipales, que son el de propiedad urbana, ¿no? El de propiedad rural, las alcabalas, los de vehículos, ¿no? Y el vehículo de las matrículas que están divididas, una parte con el Servicio de Rentas Internas y otra con el municipio. Los registros mercantil, registro de la propiedad, ¿no? Los de espectáculos públicos, ¿no? Las tasas, que son prestaciones en dinero que deben pagar el contribuyente en la obligación, ¿no? Es decir, tenemos tasas nacionales que pueden ser por servicios administrativos, hoy en día se ven muy pocas, pero por ahí hay todavía servicios portuarios aduaneros, servicios de correo, ¿no? Servicios de embarques y desembarques y tasas arancelarias que también le pertenecen al derecho aduanero. Y otras tasas son las tasas municipales de agua, luz, habilitación y control de establecimientos comerciales e industriales, alcantarillado, y también de otros servicios administrativos que las municipalidades puedan cobrar. Y finalmente las contribuciones especiales de mejoras, que son, eh, es el dinero que el ente recaudador exige en razón de la ejecución de una obra pública, ¿no? Si usted no tenía, digamos, en donde usted vive, mejoraron una calle, construyeron una cancha, construyeron un parque que mejore, ¿no? Mejoraron las aceras y los bordillos. La regeneración urbana es el ejemplo más claro, ¿no? De estas contribuciones especiales, ¿sí? En que mejora la condición de su predio, ¿no? Su casa mejora si tiene una acera pues mucho más presentable, o si cruza una calle principal o una calle, digamos, secundaria, pero tiene, digamos, tránsito, acceso, ¿no? Entonces todo eso, digamos, mejora la condición de esos, digamos, de los bienes que
o el patrimonio que le pertenece al contribuyente y que finalmente pues hay que devolvérselo de alguna manera al Estado y será mediante esta modalidad de tributo dentro de la clasificación de los tributos, ¿no? Entonces, bueno, creo que estamos ya con el tiempo. Les dejo activadas unas tareas para que las revisen. ¿Sí? No dejen de hacer sus Doctora, trabajos. Dígame. yo estaba revisando la tarea que subió en el Zoom, pero una dice que hay que hacer una lectura y un resumen, pero no está el archivo de la lectura. Y la otra dice que hay que ver un video y un resumen, y tampoco está el video. No, sí está. Igual, no lo revisen hoy, revísenlo mañana, porque lo voy a depurar, ¿ok? Miss, Dígame. estaba revisando las asistencias y tengo una del 27 de noviembre como no asistido, ¿Quién me pero sí he habla? estado en todas sus clases. Porque no Muñoz, te Antonio veo. Muñoz. Antonio, tú mismo me estás hablando. Sí, yo. Ah, ya, es que le veía a Boris el micrófono activado y yo pensaba que yo decía, pero no lo veo hablar. Allá, escríbeme por el Moodle o a mi correo para revisarte la asistencia. Ya, ¿Ya? listo, Miss. Listo, Gracias. muy bien. Dígame, Juliana. Disculpe, de lo mismo, tengo 3 faltas. Escríbame y me dice. Perfecto. Sí. Perfecto, gracias. No se desesperen, que todavía estamos a tiempo con el tema de las asistencias. Sí, me toca revisarles los trabajos para poder saber que las asistencias se cumplan, ¿no? Bueno, chicos, ahora sí, porque tengo que irme. Disculpe. Abogada, una última pregunta, disculpe, ¿dónde puedo encontrar su correo? ¿En qué ventana? En el Moodle hay un chat privado que tú me puedes escribir y ahí me llega el mensaje, no hay ningún problema. Igual Abogada, disculpe, el correo se problema los es las puse. asistencias del SIU. ¿Quién me habló? Rashid, tú me hablaste. Yo, abogada, sí, Bobo Zambrano. Al respecto de las asistencias con el SIU, como no podemos ingresar por medio del SIU, Sí, eso es lo que creo estoy yo que diciendo. usted va a revisar las tareas, ¿verdad? Es correcto. Referente con las asistencias. Sí, así es. Oh, ya, listo, gracias. Muy bien. Bueno, chicos, ahora sí los dejo que tengo otra clase. Cuídense, vayan a clases. Nos vemos mañana con ustedes, ¿no? Tenemos todavía una horita. Muy bien. Chao. Gracias. Chao, doctora, gracias. Gracias a ustedes. Nos Hasta luego, mi vemos. doctora. Buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos.